Esta parte es importante, la cual nosotros vamos a ver. Estamos en la cuarta unidad y a partir de aquí usted ya va a poder formar lo que son compuestos químicos, ¿ya? Entonces el tema del día de hoy, bueno, este es un tema muy amplio, la verdad, aquí en adelante vamos a dedicarnos a formar compuestos químicos y esto es lo que usted va a dominar, ¿no? Aquí ya les coloqué la destreza. Entonces usted al final de la cuarta unidad, usted va a poder examinar, clasificar dependiendo de la composición, cómo se formulan los compuestos químicos, cuál es la nomenclatura, ¿no? Bueno, en este caso de los óxidos, ¿ya? Métodos de obtención e identificación en el estado natural de los elementos al momento de combinarse, la estructura electrónica de los mismos compuestos. Ya, esa es nuestra meta, ¿no? Nosotros vamos a aprender, pero bueno, entonces, no sé qué le pasó. No me permite. Ya, chicos. Entonces, antes que nada, debemos entender esta parte, ¿no? Tenemos que aprender a diferenciar lo que es valencia y lo que es número de oxidación. ¿Ya? La valencia básicamente va a representar, ¿no es cierto?, la cantidad de enlaces que pueden formar los átomos. Por ejemplo, aquí yo les coloqué dos ejemplos. Entonces, miren, esa es la valencia, ¿no? Eh, la cantidad de enlaces que se pueden formar o que forman cada uno de los átomos. Entonces, eso es propio, ¿no? Propio de cada átomo. Entonces, aquí les coloqué un ejemplo y les voy a explicar. Entonces, el sodio, miren, el sodio puede formar un solo enlace. Entonces, aquí les coloco el símbolo, ¿no? Vamos a trabajar con símbolos químicos en sí, ya no con nombres. Entonces, me indica lo siguiente, que el sodio puede formar un enlace químico, ¿ya? Otro ejemplo, aquí les coloqué al calcio, ¿no? El calcio, en este caso, puede formar dos enlaces, ¿ya? Eso dependiendo, ¿no? Dependiendo del átomo, ¿ya? Eso es la valencia, la cantidad de enlaces que pueden formar los átomos. Ya, eso depende mucho del electrón de valencia, ¿no? Eso cuando vimos configuración electrónica. Ya, eso es la valencia. Ahora, ¿qué es el número de oxidación? El número de oxidación es la carga, ¿no? Es la carga que adquieren los átomos al momento de combinarse, al momento de formar moléculas, al momento de formar compuestos iónicos. Ya nosotros vimos en la anterior clase, ¿no es cierto? Al momento de ver lo que era el enlace iónico, ¿no es cierto? Un átomo en este caso cedía electrones y el otro átomo captaba electrones. ¿Ya? Entonces, ese es el número de oxidación, ¿no? La carga eléctrica que adquieren los átomos. Entonces, aquí yo les coloqué otro ejemplo. Tenemos los mismos ejemplos, ¿no? De igual forma, para el sodio, el número de oxidación es uno más, ¿ya? Y siempre los vamos a colocar encima del símbolo, ¿ya? Uno más, ¿ya? Y para el calcio, en este caso es dos más. Ya, entonces sí podemos determinar, ¿no es cierto?, cuál es la diferencia, ¿no? Entre valencia y lo que es el número de oxidación. La valencia es la cantidad de enlaces que se forman, mientras que el número de oxidación es la carga, ¿no? La carga que adquiere el átomo al momento de formar compuestos iónicos, al momento de transferir electrones y al momento de captar electrones, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Vemos esto de aquí. Esos ejemplos, ¿no? Valencias y número de oxidación de los elementos más comunes. Aquí yo tengo una tablita. De igual forma ya les voy a compartir esta tabla. Esta tablita necesito que ustedes, para la siguiente clase les voy a tomar una lección con respecto a símbolos químicos y a números de oxidación. Esta parte usted la tiene que dominar porque si usted no la domina, se le va a hacer un poquito complicado formar compuestos químicos.
¿Ya? De aquí sí ya vamos con algo un poquito más complejo entonces. En esta tablita vamos a encontrar elementos que son metálicos, ¿no? Todos estos que encontramos aquí son elementos de carácter metálico, son metales en sí. Aquí podemos observar, ¿no es cierto? Tenemos metales, ¿ya? Y aquí también tenemos otros tipos de metales. Y en la parte inferior encontramos a los no metales. En esta tabla encontramos metales de valencia fija, es decir, que solo tienen un número de oxidación. Por ejemplo, miren, podemos observar en esta columna, ¿no? El hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, su número de oxidación es 1 más. El bario, el beridio, el cadmio, el calcio, el estroncio, el magnesio, el radio y el zinc, su número de oxidación es 2 más. El aluminio, el bismuto, el isprocio, el escandio, el indio, el galio, el europio, el galio, el herbio, el olmio, su número de oxidación es 3 más. Entonces, cada uno de estos átomos tienen un número de oxidación específico, ¿no? Aquí tenemos a los tetravalentes, 4 más, y a los hexavalentes, 6 más. Entonces también ustedes tienen que aprender a diferenciar, ¿no? Estos son metales de valencia fija, solo tienen uno solo. Ahora también tenemos metales de valencia variable. Entonces aquí ejemplo del cobre, miren, vamos a tomar en cuenta al cobre. El cobre en este caso tiene dos, ¿no? Tiene dos valencias, uno más y dos más. Adicional a esto tienen una terminación, ¿no? Cuando el número de oxidación es menor, se utiliza la palabra os, o mejor dicho, la terminación os. Y cuando el número de oxidación es mayor, se utiliza el término ico. Ya, si ustedes se dan cuenta, esto se cumple para estos otros elementos, ¿no? Ejemplo del oro. El oro tiene dos números de oxidación, uno más y tres más. Para el menor oso y para el mayor ico. ¿Ya? Y en esta parte inferior tenemos a los no metales, ¿no? Ellos también tienen, en este caso, números de oxidación. Ya, esto también varía, ¿no? Por ejemplo, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo tienen, en este caso, 4, ¿no? Más 1, más 3, más 5 y más 7. Y aquí en esta parte encontramos las terminaciones. Hiposo, oso, ico y perico. Ya bueno, poco a poco les voy a explicar más adelante esto, pero sí necesito que ustedes ya vayan entendiendo esta tabla. Y aquí tenemos otros ejemplos de no metales, ¿no? De igual forma tenemos excepciones. Por ejemplo, el flúor solo tiene número de oxidación 1 menos, el azufre tiene número de oxidación 4 más, 6 más y 2 más, el nitrógeno 1 más, 2 más y 4 más, y el carbono 4 más y 2 más. Ya estas son excepciones, ¿no? Y entonces más adelante ya les voy a facilitar esta tablita para que ustedes puedan imprimir. Ahora, ¿con qué nomenclatura vamos a trabajar en formación de compuestos inorgánicos? En sí, ¿qué es la nomenclatura química? Es el nombre, ¿no? Es el nombre que nosotros les damos a los compuestos. Ya son reglas, son normas que, bueno, en este caso, la IUPAC, este Instituto de Química Pura y Aplicada, pues ella se encarga de dar estos nombres a los compuestos químicos. De igual forma, ¿no? Siempre empleamos símbolos químicos y fórmulas químicas. Entonces, ¿qué es una fórmula química? Bueno, entre la más conocida es el H2O, ¿no es cierto? Es una representación abreviada, ¿no? De la composición cualitativa de una sustancia. Ya, eso es una fórmula química, es una representación. Entonces, por ejemplo, si yo les coloco aquí la fórmula del agua, ¿no? H2O es una representación abreviada, ¿no? Pero es cualitativa. ¿Por qué es cualitativa? Porque la fórmula me indica lo siguiente, que tengo dos átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? Y un átomo de oxígeno. Ya, eso es una fórmula química. El concepto de una fórmula química. Ya, a las fórmulas químicas las podemos representar de diferente manera. Hay diferentes formas de representarlas. Por ejemplo, tenemos a las fórmulas moleculares, que esto es lo que nosotros vamos a aprender. Ya la mayor parte vamos a realizar fórmulas moleculares. Por ejemplo, aquí les coloqué la fórmula del agua y del hidróxido de calcio. Ya, esta es la fórmula molecular. Más adelante, pues ya podrán formular ustedes
estos compuestos. La fórmula desarrollada o estructural, si nosotros comparamos, ¿no?, entre la fórmula molecular y la fórmula desarrollada, hay una gran diferencia. Podemos observar, ¿no es cierto?, que los átomos en este caso, nosotros ya empleamos enlaces químicos, ¿no? Aquí tenemos a la molécula del agua, fórmula molecular, H2O, y en la fórmula desarrollada es como que nosotros le abrimos la molécula, ¿no? Y vamos colocándoles enlaces químicos. Ya de igual forma acá, miren en el hidróxido de calcio, ¿no es cierto? Tenemos el átomo de calcio, el enlace, el oxígeno, el enlace y el hidrógeno. Esta se conoce como fórmula estructural o desarrollada. Otro ejemplo tenemos a las fórmulas semidesarrolladas. De igual forma vamos a trabajar con los mismos ejemplos, ¿no? Aquí podemos observar, miren cómo nosotros le podemos condensar, ¿no? Se puede decir, o agrupar a los átomos, ¿ya? A diferencia de acá, ¿no? Aquí tenemos oxígeno, enlace, hidrógeno. Acá solo ya tenemos oxígeno e hidrógeno. Esta es la fórmula semidesarrollada. Y la que nosotros realizamos anteriormente hace 2 clases, la fórmula de Lewis, ¿no? La representación de Lewis. Eso ustedes también ya lo pueden realizar. Bueno, en fin, estas son algunas representaciones, ¿no? Representaciones de diferentes fórmulas. Se pueden representar de esta manera. Ahora, en una fórmula química podemos encontrar las siguientes diferencias o las siguientes estructuras. Por ejemplo, encontramos subíndices, ¿no? Que básicamente aquí nos indica la cantidad de átomos que está formando la molécula. Por ejemplo, aquí yo les coloqué con diferente color. Esta es una fórmula química, ¿ya? Entonces, esta fórmula química me indica lo siguiente. Me indica que tengo 2 átomos de hidrógeno. En química el 1 se suprime, ¿no? No se utiliza el 1. Tengo un átomo de azufre y también tengo en esta molécula 4 átomos de oxígeno. Ahora, en esta molécula, ¿no? En este otro ejemplo, tengo un átomo de aluminio. También se pueden utilizar paréntesis o corchetes para agrupar a los átomos, ¿ya? Bueno, aquí también se utiliza mucho la matemática, ¿no? La propiedad distributiva. Por ejemplo, aquí tendría 3 por 1, tendría 3 átomos de oxígeno, y 3 por 1 tendría 3 átomos de hidrógeno, ¿ya? Entonces aquí está, ¿no es cierto? 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre, 4 de oxígeno, 1 de aluminio, 3 de oxígeno y 3 de hidrógeno. ¿Ya? Estos son los subíndices, no se olvidarán. Me indica la cantidad de átomos que forman la molécula. También podemos observar en una fórmula lo siguiente, un coeficiente. Esta siempre está al frente de la fórmula química, ¿no? Y me indica lo siguiente. Me indica la cantidad de moléculas que tengo en la fórmula química. Entonces, miren, aquí les coloqué, ¿no? Les coloqué con otro color. Entonces, aquí en esta fórmula me indica que tengo 5 moléculas, ¿no? 5 moléculas de ácido sulfúrico. Y acá tengo 2 moléculas de hidróxido de aluminio. Ya, entonces, no se confundirán en esta parte. Lo que es un subíndice y lo que es un coeficiente. El subíndice me indica la cantidad de átomos que tiene la molécula y el coeficiente la cantidad de moléculas, ¿no? Esto igual nos va a servir un poquito más adelante, pero siempre es importante que usted ya vaya teniendo conocimiento de esto. Como les comenté, también podemos encontrar corchetes, ¿no? Corchetes o paréntesis que nos permiten agrupar en este caso a los átomos, ¿ya? Ahora sí, con la nomenclatura. Vamos a trabajar con 3 nomenclaturas. La sistema tradicional o el nombre tradicional. Aquí tenemos la fórmula, ¿no? De igual forma, más adelante les explico la nomenclatura tradicional. Pero en base a este ejemplo, vamos a determinar 3 nomenclaturas diferentes y vamos a poder observar cuál es la diferencia, ¿no? Entre cada uno de estos nombres. ¿Ya? Anhídrido cloroso. Eso con respecto a la tradicional. Ahora la sistemática UPAC, aquí se emplean 2 nombres adicionales. El nombre sistemático es la misma fórmula, ¿no? Es la misma fórmula, pero el nombre sistemático es diferente. Trióxido de dicloro.
Y por última, para la misma fórmula tenemos otro nombre, ¿no? El nombre stock, óxido de cloro 3. Entonces, miren, en esta parte tenemos la misma fórmula, ¿no es cierto? Pero esta fórmula puede tener tres nombres diferentes, ¿no? A eso me refiero. Podemos darle nombre, un nombre tradicional, podemos darle un nombre sistemático y un nombre stock para una sola fórmula. ¿Ya? Vamos a trabajar con tres nomenclaturas, ¿no? Tradicional, la sistemática y la stock. Igual ya les explico más adelante esta parte. Ya. Bueno, antes de iniciar a los óxidos, les quiero proyectar una tabla que les voy a compartir para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Este es el cuadro de valencia y números de oxidación. Ya, entonces, el día de hoy vamos a trabajar con esta. Vamos a trabajar con esta, a ver, con los metales de valencia fija y de valencia variable. Entonces, vamos a trabajar solo con esta parte. Ya, me he olvidado de enviarles por eso. Bueno, pero bueno, no hay problema. Y vamos a trabajar con esto, ¿no? Ya, ahora sí. Función óxidos. Ya, pregunta. Si yo le dejo un clavo en el ambiente, ¿qué le ocurrirá al clavo? ¿Se oxida? Se oxida. Se oxida, Lice. Perfecto. Como es un metal, ¿no es cierto? Con el paso del tiempo, este tiende a oxidarse. Entonces, dentro de este grupo se encuentra este pequeño ejemplo, ¿ya? En los óxidos, ¿no? Los óxidos básicamente se obtienen al momento de reaccionar, ¿no es cierto? El oxígeno con el metal o un no metal. Bueno, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Puede ser un elemento metálico o no metálico. Y aquí les coloqué este ejemplo, ¿no es cierto? El del clavo, que si yo le dejo en presencia de oxígeno, pues tiende a oxidarse, ¿ya? Esta es una fórmula, ¿no? En sí es la fórmula general de cómo se forman los óxidos, ¿ya? Donde X representa a cualquier elemento, ¿no? A cualquier elemento de la tabla periódica, ya sea un metal o un no metal, más el oxígeno produce, ¿no? La flechita me indica en química que produce o reacciona y forma en este caso el compuesto, ya el óxido. Entonces también tenemos que tomar mucho en cuenta esto, miren, en donde dice nota, ¿no? Estos elementos son diatómicos. El oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo son diatómicos en estado natural. Son diatómicas, son moléculas diatómicas. Y ahora sí vamos con la primera función, óxidos básicos o metálicos. Como su nombre me indica, ¿no? Son elementos que se van a combinar entre un metal y el oxígeno. Vamos a combinar esto. Vamos a hacer una pequeña combinación. Vamos a combinar átomos metálicos con el oxígeno. ¿Ya? Este es el concepto, ¿no? Es un compuesto binario oxigenado que se forma de la combinación de un metal con el oxígeno. Entonces aquí yo les coloqué esta ecuación, ¿no es cierto? Metal, puede ser cualquier metal, lo combinamos o lo mezclamos con el oxígeno y como resultado tenemos un óxido metálico. Ya, entonces vamos a hacer ejemplos. A ver, vamos con la tabla periódica y me van a dar un metal. Así rapidito, cualquier elemento que sea metal. A ver, chicos, denme un metal, un elemento que Cobre, pertenezca al grupo de los metales. El cobre, Hidrógeno. el hidrógeno es un gas, no es un metal. cobre,
Ya vamos con el cobre. Entonces, en base a esta ecuación les voy a explicar la ecuación de formación. Entonces, por ahí Adriana me mencionó el cobre. ¿Ya? Ya, ese es el metal, ¿no? El cobre más el oxígeno, ¿no es cierto? En este caso voy a combinarlo. El oxígeno como es diatómico, bueno, en este caso le coloco como subíndice, ¿no? Pero como estoy en el laptop no lo puedo colocar como subíndice. Mejor sí lo voy a colocar aquí. Ya como subíndice. Produce, ¿no? En este caso, el óxido metálico. Ya, hay que tomar mucho en cuenta el número de oxidación. El cobre es un metal de valencia variable. Entonces tiene dos números de oxidación. En este caso es 1 y 2. Entonces yo voy a trabajar solo con el 1, ¿ya? Cobre y oxígeno. Ya, en la parte superior les voy a colocar los números de oxidación. Ya tengo el cobre. Voy a dejar un espacio. Y el oxígeno. Y en la parte superior les voy a colocar el número de oxidación de cada uno de estos átomos. Ya, el cobre como tiene dos, ¿no? Uno más y dos más. En este caso solo voy a trabajar con uno más. Ya, para el cobre. Y del oxígeno siempre va a ser dos menos. ¿Ya? Esta es la ecuación de formación, ¿no? Ahora, al momento de realizar la ecuación de formación, tengo que realizar lo siguiente. Miren, hago un intercambio, ¿no? Estos números de oxidación pasan como subíndices a los diferentes compuestos. Entonces, la fórmula me queda de la siguiente forma, al momento de hacer el intercambio, ¿no? Aquí en la parte de abajo le voy a colocar. Y sin carga, cobre, el 2 menos cambia, ¿no? A donde el cobre, como subíndice, y el oxígeno, ¿cierto? Y el intercambio del número de oxidación del cobre al oxígeno. Pero en química, como no se utiliza, el 1 se omite entonces. Ya, así me quedaría la fórmula, ¿no? Cu2O. Ya, esto sería ecuación de formación. Teóricamente se forman así los óxidos metálicos. Ya, pero para hacerlo un poquito más rápido y no estar haciendo la ecuación de formación, les voy a explicar la notación directa. Entonces vamos a trabajar con notación directa. Ya, es algo similar, ¿no? A lo que hice acá arriba, pero le voy a omitir la parte de la ecuación de formación. Entonces ahora miren, se coloca el símbolo de cada elemento con sus respectivos números de oxidación. Entonces me van a dar nuevamente otro metal. Dígame en otro metal. Aluminio. Ya el aluminio, Al, y el oxígeno, ¿no?
Ya, en este caso voy a aplicar notación directa. Voy a hacerlo así de forma rápida. No voy a utilizar la ecuación de formación. Entonces, en la parte superior de cada uno de estos átomos, les voy a colocar su número de oxidación respectivo. Ya, para el aluminio, el número de oxidación es 3 más. Y para el oxígeno, 2 menos. ¿Ya? Entonces, aplico la notación, ¿no? Me dice lo siguiente. Me dice que los mismos que se intercambian, quedando como subíndices sin signos, y si hay cómo simplificar, pues se simplifica los subíndices. Entonces, ahora, ¿no es cierto? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el intercambio entre cada uno de ellos, pero sin cargas, ¿no? Sin signos. Entonces, la fórmula química me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Al momento de hacer el cambio, sin el número, sin el signo, perdón. Al, en este caso es Al2, oxígeno, 3. Ya, así me quedaría la fórmula al momento de hacer la notación directa. Esta parte está entendible, cómo hacer notación directa. Sí. Bueno, ya les comparto la tablita para que ustedes puedan determinar, ¿no? Esto, los números de oxidación. Ya, entonces vamos a trabajar solo así, notación directa. Borremos esta parte. Y ahora sí vamos a darles nombres a estos compuestos. Ya primero con la tradicional, ¿no? Luego iremos con la sistemática y luego con stock. Entonces, en tradicional vamos a utilizar esto, ¿no? Tiene dos estructuras.